Todos bienvenidos. Y solamente recordarles que los miércoles a las 8 de la noche estamos teniendo un estudio bíblico titulado La Gracia Transformadora de Dios. Y si de momento no pueden entrar a la página del Renuevo en Facebook, pueden entrar a la página de un servidor el miércoles, en Rodolfo Bustos, para que ahí puedan encontrar esa transmisión. Ojalá que ya se pueda resolver este pequeño problemita que tenemos. Y antes de iniciar, pues solamente recordarles que tenga a la mano su Biblia, papel y lápiz para tomar nota de algunas verdades y también de algunos textos de la Escritura que sin duda alguna nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Pues vamos a orar, hermanos, y disponemos así nuestro corazón para dar inicio al mensaje de nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque eres fuerte, poderoso, eres fiel, eres santo, eres justo, eres bondadoso. Gracias porque nos has llamado, Señor, a tu camino, nos has llamado para conocerte, para amarte, confiar en ti y obedecer tu palabra. Estamos en esta tarde, nos presentamos delante de ti, rogando también, Señor, que limpies nuestra mente y corazón para que tu palabra pueda ser sembrada, Señor, en nuestra vida y podamos con fe, con confianza, recibirla y también aplicarla a nuestros corazones. Dirígenos en esta tarde, Señor, te necesitamos y permítenos que este mensaje que tú tienes a través de la Escritura pueda edificarnos, Señor, y transformarnos cada día más a la imagen de Jesucristo, tu Hijo, en cuyo nombre te lo pedimos con acciones de gracias. Amén, Señor. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth. Estamos estudiando esta serie de mensajes que hemos titulado Esperanza en tiempos de crisis. Y hoy vamos a concentrarnos en el mensaje que he titulado Regresando al camino de Dios. Regresando al camino de Dios. Bueno, vimos hace 8 días, iniciamos con la historia de Ruth y de Noemí y esta familia israelita. Dijimos que el libro de Ruth se escribió en la época de los jueces, una época sumamente caótica en donde el pueblo del Señor vivía como en una espiral o a veces en una especie de montaña rusa. Se acercaba a Dios, se alejaba de Dios, tenía sus consecuencias, clamaba a Dios, Dios enviaba a un juez, un libertador para librarlos de la esclavitud de los enemigos, se arrepentían y luego otra vez regresaban a lo mismo. Y así pasaron alrededor de 400 años. Bueno, durante esa época sucedió lo que vemos en el libro de Ruth, una historia muy interesante de una familia israelita que tiene que enfrentar tiempos de crisis. Hubo una hambruna, concretamente en Judá, en Belén. Recuerden que Belén significa la casa del pan, pero sucede que se quedaron sin pan ahí mismo. Bueno, y fue simple y sencillamente las consecuencias del pueblo de Dios que se alejó del Señor. Entonces, como no entendían, Dios tuvo que enviar un juicio para corregirlos, para llamarlos una vez más al camino. Pero en esa etapa se encontraban en hambruna, Elimelech, Noemí y 2 hijos de ellos. Esta familia salió de Belén y se fue a los campos de Moab. Recordamos que Moab era una nación que era enemiga de Israel. Entonces nada tenía que hacer Elimelech. Él debió de haber esperado y confiado en Dios, en la provisión del Señor, pero se desesperó, entró en incredulidad y comenzó a tomar las cosas por sus propias manos. Así es que se fue con Noemí y pensaron quizás una temporada irse, pero nos dice la Escritura que se quedaron ahí en Moab 10 años. Durante esos 10 años, ¿verdad? Muere Elimelech y mueren sus 2 hijos. De hecho, se casaron ellos con 2 moabitas. Y solamente queda Noemí, y quedó como viuda, y sus 2 nueras también quedaron como viudas. Así es que en Moab mueren estos 3 varones, y esto está relatado solamente en los primeros 5 versículos de Ruth. Ruth 1, del 1 al 5, es donde sucede toda esta historia y todo este drama. Y ahora vamos a entrar al versículo 6. Hoy vamos a leer y estudiar Ruth 1, versículo 6. Síganme por favor en su Biblia, y dice así: Entonces se levantó Noemí con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia,
como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será tu pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Bueno, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, y vamos a aprender, mis hermanos, algunas lecciones sobre la necesidad de regresar al camino de Dios. La necesidad de regresar al camino de Dios. Y vamos a ver algunas lecciones. Número 1. Analiza cómo reaccionas cuando enfrentas los problemas o una crisis. ¿Cómo reaccionas? Y vimos la semana pasada que normalmente hay 3 formas cómo reaccionamos cuando enfrentamos un problema. Número 1, huimos de los problemas. Número 2, los ignoramos o los negamos. O número 3, permitimos que Dios use esos problemas para hacernos crecer en la fe. ¿Cómo reacciona usted normalmente cuando tiene que enfrentar un problema? Bueno, en este caso, Elimelech y Noemí, la forma en que ellos reaccionaron fue huir de los problemas. Y esto fue algo incorrecto, ¿verdad? Cuando ellos debieron de haber mejor confiado en el Señor, orado y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y esperar en el Señor entonces. Así es que tenemos que analizar cómo estamos acostumbrados a reaccionar cuando enfrentamos un problema. En la carne, ¿verdad? En el enojo o con miedo, o vamos al Señor y confiamos en Él y le pedimos su dirección. Entonces, número 2, segunda lección, debemos dejar de huir de Dios, aunque esto parezca algo que no sucede, sí. ¿Cuánta gente ha conocido ya la palabra de Dios, escuchó el Evangelio, se congregó en una iglesia, inclusive hasta se bautizó y estuvo ahí reuniéndose durante un buen tiempo, cuando de repente dejaron de asistir, dejaron de congregarse, dejaron de leer la Biblia, dejaron de orar y se alejaron de Dios? Esa es la realidad. Y aunque muchos de ellos niegan que están lejos de Dios, si usted no está integrado en una iglesia y está en la palabra de Dios, usted se ha alejado del Señor. Esa es la verdad. Usted podrá poner excusas, pretextos o negarlo, ¿verdad? Pero la realidad es que usted se ha alejado del Señor. Entonces, ¿qué lección tenemos que aprender? No es bueno huir de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es sabio, porque Él tiene un plan. El problema viene cuando no confiamos en el Señor. Y nos dice aquí la Escritura entonces que Elimelech y Noemí se fueron de Belén, pero se fueron rumbo a los campos de Moab. Es decir, se alejaron de Dios. Ahora usted debe saber algo. Cuando nos alejamos del Señor, no nos va bien en la vida. ¿Por qué? Porque estamos dejando de confiar en su sabiduría, que es perfecta. Estamos dejando de confiar en su bondad y en su amor, para comenzar a confiar en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, y tenemos que reconocer que somos egoístas, que nos equivocamos, ¿verdad? Que muchas veces actuamos con motivos incorrectos. Y eso es lo que nos produce entonces las consecuencias que tenemos que luego cosechar por haber sembrado en la carne. Entonces, o estoy sembrando en el espíritu o estoy sembrando en la carne. Así es que
La segunda lección es: deja de huir de Dios, no te alejes del Señor. 3, vamos con la tercera lección, y es: no ocultes tus errores. Noemí, después de que quedó viuda y quedó solamente con sus 2 nueras, ¿verdad? Ella les dice: pues yo me regreso a mi ciudad, regreso a Judá, a Belén, ustedes quédense acá en Moab. Ahora, ¿por qué? Lo más seguro es que Noemí no quería que regresaran con ellas, porque al regresar a su tierra, pues la gente se iba a preguntar: ¿y dónde está su esposo? ¿Y dónde están sus hijos? Y pues ella, con pena y con vergüenza, pues iba a tener que decir: me fue mal, nos fue mal en Moab. Entonces ella les dice: mejor regreso solita, ¿verdad? Para que no haya cuestionamientos y tampoco me pregunten: ¿y tus hijos por qué se casaron con moabitas? En vez de haberse casado con mujeres del pueblo de Israel, se casaron con quien no debían. Así es que Noemí estaba tratando de ocultar sus errores. Ahora, cuando en la vida estamos poniendo pretextos y excusas, no progresamos. Una de dos: o usted progresa o usted pone excusas, pero no puede estar haciendo las dos cosas. Quien progresa enfrenta su realidad, la asume y corrige. Quien se estanca es porque está poniendo siempre pretextos, excusas, o les está echando la culpa a los demás. Ahora, nosotros somos llamados a reconocer cuando nos hemos equivocado, y Dios es un Dios perdonador y Dios nos ayuda entonces, pero tenemos nosotros que ser sinceros, ser honestos y reconocer, ¿verdad? Cuando reconocemos y corregimos, entonces viene la restauración. Ok, número 4, vamos con la cuarta lección, y es: no culpes a Dios por tus dificultades. No culpes a Dios por tus dificultades. Y vemos aquí en Ruth, capítulo 1, en el versículo número 13, dice aquí, Noemí dice: ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Entonces, Noemí comienza a culpar a Dios. La mano del Señor ha salido contra mí. A ver, no, ¿verdad? Ella está cosechando su desobediencia, su incredulidad y el no haber confiado en el Señor. Pero ella está cosechando sus decisiones. Así es que no tenemos por qué estar culpando a Dios por nuestras dificultades. Ella dice: la mano de Jehová ha salido contra mí. Verso 20, ella vuelve a decir, y ella le respondía, cuando regresa a Belén, entonces la gente se sorprende, ¿verdad? Y dice: ¿qué le pasó a esta mujer? Y dice en el verso 20, y ella le respondía: ya no me llaméis Noemí. ¿Se acuerda usted lo que significa el nombre de Noemí? Noemí significa agradable, amable, o placentera. Entonces, sin duda alguna que antes de partir a Moab, Noemí era una mujer agradable, con un espíritu apacible, era una persona agradable, placentera, tenía un carácter distinto, pero cuando regresa de Moab, ahora ella dice: ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara. ¿Qué significa Mara? Amarga, amargura. Había cambiado ya el carácter, la actitud de Noemí, y dice aquí: porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Otra vez le echa la culpa a Dios, ¿verdad? Entonces algo estaba pasando en el corazón y en la mente de Noemí. Y vuelve al verso 21. Yo me fui llena, o sea, se fue con su esposo y con sus 2 hijos, ¿verdad? Ahora, recuerden que ellos venían de una familia de clase media alta, ¿verdad? Eran de los efrateos, entonces una clase, diríamos hoy, de la aristocracia. Pero cuando enfrentan esta crisis, pues tienen miedo, tienen temor y huyen. Entonces dice aquí ella: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Bueno, seguía culpando Noemí a Dios por sus dificultades. Así es que Noemí regresa a Moab en bancarrota, en cierto sentido, porque cuando estudiamos un poquito más detenidamente este pasaje, y cuando Noemí regresa con su nuera, con Ruth, aunque sí ella había ya regresado con las manos vacías y sin esposo y sin sus 2 hijos, sucede que aunque regresó en bancarrota, eso fue en cierto sentido, porque Noemí estaba
ignorando algo, que venía una bendición de parte de Dios a través de su nuera, de Ruth, pero ella lo ignoraba. Entonces, lo que hace ella es tener una actitud, se comienza a amargar, comienza a tornarse una persona pesimista, ¿verdad? Y ella no podía ver que la providencia de Dios se estaba manifestando a través de ese problema. Ahora, si usted es hijo o una hija de Dios y temporalmente se ha enfriado, se ha alejado, bueno, pues sepa que Dios no le va a dejar. Dios va a estar trabajando y va a estar actuando hasta que usted regrese a su camino, porque si usted ha nacido de nuevo y es un hijo o una hija del Señor, Él entonces va a trabajar en usted. ¿Qué le pasó a Noemí? Comenzó a distorsionar su perspectiva del carácter de Dios. Ahora, ¿sabe lo que muchas veces hace Satanás? Eso. Como Satanás quiere que el creyente se aparte de Dios y regrese al mundo, entonces Satanás va a usar muchos artilugios, muchas artimañas para hacernos pensar mal de Dios, para dudar de su bondad, para dudar de su misericordia, para decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué no me has enviado mi pareja? Señor, ¿por qué no me has dado un mejor trabajo? Señor, ¿por qué no me has dado una mejor salud? Señor, ¿por qué me está pasando esto? Entonces, a través de ese tipo de pensamientos, el diablo quiere distorsionar nuestra perspectiva del carácter de Dios y dudar que Dios efectivamente es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios poderoso y es un Dios sabio. Entonces, cuando un creyente comienza a tener esos pensamientos equivocados de la naturaleza, del carácter de Dios, es cuando se desanima, es cuando culpa a Dios, es cuando dice mi mala suerte, ¿verdad? ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué estoy en tus caminos, Señor? Si mira cómo me está yendo. Entonces el enemigo ya hizo su labor, ya cambió nuestra forma o ya torció nuestra forma de pensar, ya él logró que nuestra actitud se amargara y en vez de gozar ahora de la presencia de Dios, de estar felices alabando al Señor, de estar todos los días en esa comunión con Dios, ahora decimos, no, pues Dios no me quiere, Dios para Dios con nuestras dificultades. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta cuarta lección es no estar culpando al Señor, sino comenzar a reconocer lo que hemos sembrado. Ok, la quinta lección. En Ruth 1.5 dice aquí, y murieron también los dos hijos de Elimelech y de Noemí, llamados Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Bueno, ahí termina este primer relato. Pero ¿cuál es la lección número 5? Ok, que tu historia no termina en tu último fracaso. Tu historia no termina en tu último tropiezo, en tu último error o en tu último pecado. Ahí no termina la historia de Noemí. Gracias a Dios que no concluyó así, ¿verdad? Con 5 versículos y tan, sino que continúa. Entonces, tenemos que ver esta preciosa verdad. Nuestra historia, mis hermanos, no termina cuando tropezamos, no termina en nuestro último fallo, nuestro último pecado, nuestro último fracaso. No, aunque ahí pasaron 10 años, tenemos que ahora entender lo siguiente, que Dios tenía otros planes para Noemí y para Ruth. Nos desanimamos cuando pensamos que ya todo se acabó, quizás nos corrieron del trabajo o nos cortaron los ingresos ahí en el trabajo, nos dieron una mala noticia en cuanto a nuestra salud y pensamos que ya se acabó, ¿verdad? Por esa noticia tan negativa pero real que nos dio el doctor, los diagnósticos no salieron como pensamos, lo que sea, ¿verdad? Quizás tuvimos una crisis muy fuerte en el hogar, un pleito tremendo con el esposo, con la esposa o con uno de los hijos y decimos, esto ya se acabó y ya no hay más remedio. No, ese último fracaso, ese último error, ahí no termina nuestra historia, gracias a Dios, sino que Dios en su soberanía y en su providencia va a usar estas situaciones, ¿verdad? Para aún nuestro bien, como dice en Romanos 8. Todas las cosas ayudan a bien, todo. Y todo es todo. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. Es decir, Dios usa los problemas y las crisis para que volvamos a buscarle, para acercarnos una vez más a Él. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si seguimos en ese camino alejados de Él, en ese camino torcido, a veces un camino también ya de tinieblas, de oscuridad, el Señor sabe toda la serie de tropiezos que nos vamos a encontrar alejados de Él. Ahora Jesús lo dijo, el que permanece en mí y yo en Él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así es que nuestros problemas y nuestras crisis son usadas por el Señor para a Él.
Ok, vamos con la sexta. Ruth 1, verso 11. Dice aquí Noemí. Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Verso 12. Volveos, hijas mías, e id, que yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, había vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes. La sexta lección, vamos al fin de nuestros propios recursos, la propia fuerza y capacidad. Es entonces cuando estamos listos para experimentar la gracia abundante de Dios. Muchas veces, mis hermanos, sucede que mientras tenemos fuerza, vigor, salud, influencias aquí y allá, estamos en nuestro camino de desobediencia y alejados de Dios, ¿verdad? Porque nos sentimos fuertes, ¿verdad? Porque sentimos, pues tengo una cuenta en el banco, tengo aquí esto preparado, tengo estos respaldos, tengo esta carne. Bueno, mientras tenemos eso nos sentimos muy fuertes y muy vigorosos. Entonces, cuando estamos así de fuertes, pues el Señor no puede manifestarse. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo del orgullo, de la autosuficiencia, de nuestra propia altivez, de nuestro propio yo. Pero aquí Noemí, en cambio, cuando ella dice, vieja, ¿verdad? Ya no puedo engendrar hijos, ya no tengo la capacidad de antes. Entonces, mis hermanos, es cuando Noemí regresa a Belén. Cuando uno dice, Señor, me gasté el último centavo que tenía, como el hijo pródigo, se fue con su herencia, ¿verdad? Y se puso a convivir ahí con los amigos y andaba de antro, chera por aquí, las amigas por allá y los novios por acá, en fin, hasta que perdió todo. Fue entonces cuando tuvo que trabajar con los cerdos y tuvo que comer de los desperdicios de los cerdos. Fue entonces cuando él se vio sin nada en qué o en quién apoyarse, cuando él levanta su vista al cielo y se acuerda que en la casa de su padre había abundancia de pan. Mis hermanos, muchas veces nos sentimos muy fuertes y, por ejemplo, cuántas veces sobre todo los jóvenes, ¿verdad?, que están en plena juventud, con todo su vigor, con todas sus capacidades, pero están en Moab, están en el mundo, disfrutando del mundo, ¿verdad? Porque sienten que tienen todo y que tienen todo por delante. Y sabes qué, lo mejor es que tu juventud la dediques a Cristo. No hay nada mejor que vengas al camino de Jesús y le sigas joven y le sigas así, con todas tus capacidades le sirvas. Esa es la mayor bendición, que sigas tú a Cristo en esta edad de tu juventud. No la desperdicies, no se la regales al mundo, no la estés usando de manera incorrecta. Entrégale tu juventud a Cristo. Bueno, aquí es cuando Noemí dice, ya no tengo nada, llego al fin de mis propios recursos. Y ahí es cuando uno puede decir, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando usted regresa a los caminos de Dios, usted regresa a la provisión de Dios. Así es. Cuando usted regresa a los caminos de Dios, usted regresa a la provisión de Dios. Esta es la lección. Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así es que por muy lejos que estemos en un momento dado del Señor y de sus caminos, aún Dios nos sigue esperando con un corazón arrepentido para restaurarnos. Ok, vamos con la lección número 7. Dice en Ruth 1, versículos 6 y 7. Entonces se levantó Noemí con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Verso 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. La séptima lección es, recuerda la bondad y la provisión de Dios. Recuerda la bondad y la provisión de Dios. Cuando Noemí oyó
que Jehová había vuelto a visitar a su pueblo, es decir, los había vuelto a bendecir con pan, con provisión. Dice entonces que ella oyó. Y cuando ella oyó que cuando ella oyó que Dios había visitado a su pueblo, ella creyó y luego actuó. Entonces aquí vemos este orden. Si yo quiero regresar al Señor, pues tengo que oír una vez más la palabra del Señor, que Dios es bueno, que Dios es perdonador, que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios es misericordioso. Oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quizás usted en su alejamiento dice, yo ya casi no tengo fe, o ya no creo si existe Dios o no existe Dios, pero si usted escuchó la palabra de Dios, usted tiene que regresar a la Biblia. La Biblia es la palabra viva. Siglos ha existido la palabra de Dios, el diablo la ha querido destruir y no ha podido. Cuando usted oye la palabra de Dios, usted cree. Y cuando usted cree, entonces usted actúa. Ese es el orden. Oír la palabra, creer la palabra y entonces usted actúa. Esto fue lo que hizo que Noemí saliera de ese pozo de lodo cenagoso. Estaba en Moab, es decir, estaba en el mundo. Pero cuando la bendición del Señor, la bondad del Señor, ella cree y ella actúa. Ella entonces sale de Moab y va en dirección a Belén. Lección número 8. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Gracias a Dios por ello. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dice Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, es decir, de Dios, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, es decir, Dios es fiel. Dios nos permite otra oportunidad. Ahora recordamos aquel caso de Pedro, cuando él negó al Señor y lo negó 3 veces. Quizás uno pensaría, bueno, Pedro, no tienes remedio, negaste a tu Salvador, a tu Maestro, entonces ya no puedes regresar. Pero Jesús le dio la oportunidad. Jesús ya sabía, me vas a negar, Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Satanás ha pedido zarandearte y te va a dar una zarandeada de aquellas. ¿Por qué? Porque eres muy orgulloso, tienes mucha soberbia, ¿verdad? Entonces Satanás te va a zarandear. Pero yo he orado, yo he rogado que tu fe no falte. Y le dice Jesús, y una vez que pase esto, regresas y atiendes o apacientas o preparas a los discípulos, a los otros creyentes. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús con él? Dándole una segunda oportunidad. ¿Quién no de nosotros, mis hermanos, quién no se ha equivocado? ¿Quién no se ha fallado? ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no ha vivido como a la altura que nos marca la Escritura? Nadie puede decir que ha vivido a la perfección. Sin embargo, el Dios de las segundas oportunidades nos permite precisamente eso, regresar y entender que por la gracia de Dios, Él quiere bendecirnos como su gracia, con su misericordia. Muy bien, y vamos a la penúltima lección. En Ruth 1:7 dice que ella salió del lugar donde había estado, es decir, dejó Moab. Y la novena lección es, necesitas arrepentirte de tu pecado. Dice, por ejemplo, en la carta, en el capítulo 2, cuando el Señor Jesucristo le escribe a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, y con eso Jesús no los cortó del ero de ellos, sino que les dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Así es que cuando una persona, un creyente, se ha alejado de Dios, el remedio es arrepentirse. Señor, me arrepiento de haberme ido al mundo, de haberme olvidado de ti, de dejar tu palabra, pero Señor, ahora me quiero reconciliar contigo, quiero regresar a tu camino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues arrepentirnos. Y arrepentirse es dar media vuelta. Es decir, si yo iba en esa dirección, me arrepiento.
Es decir, le doy la espalda a esa antigua dirección y ahora tomo una nueva dirección. ¿Cuál es esa nueva dirección? Seguir a Jesucristo. Aparte ahí en el libro de Ruth, y busque por favor Isaías capítulo 55. Isaías 55 nos muestra lo que es el arrepentimiento. Isaías 55, verso 6 y el 7. Isaías 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, esto es el arrepentimiento, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Se da cuenta? Pero para que Dios nos perdone, nosotros tenemos que arrepentirnos. Tenemos que dejar el antiguo camino, ese camino del mundo, ese camino del pecado, ese camino de la desobediencia o de la incredulidad, y volvernos, es decir, regresar al camino de Dios. ¿Qué te alejó del Señor? Bueno, pues tienes que cortar con eso, ¿verdad? Y ahora, y dice también aquí que el arrepentimiento implica cambiar nuestra forma de pensar. ¿Sabe usted? Mientras no cambiemos también nuestra forma de pensar, porque a veces podemos estarnos deleitando o engañando con pensamientos engañosos, con la mentira. Y para que haya un cambio, yo tengo que pensar de manera diferente y entender, o sea, ya no puedo seguirme deleitando en estas situaciones que no le agradan a Dios. Ya tengo que cambiar mi forma de pensar. ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Cómo me estoy divirtiendo? ¿A qué le estoy dedicando mi atención? Entonces, tengo que cambiar mi forma de pensar y ahora santificar mi mente, mi pensamiento, apartarlo para Dios, de tal manera que ya no esté yo siendo atraído por esas seducciones antiguas. Entonces, dice aquí, deja tu camino y deja tus pensamientos inicuos. Así es que, deja tu estilo de vida y también cambia tu manera de pensar. Ve esas dos cosas. Porque renovando nuestra manera de pensar, se renueva con la palabra de Dios. Ahora dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios puso una nueva mente en nosotros y también tenemos aquí la mente de Cristo en su palabra. Así es que tengo que ir a la Escritura, renovar mi forma de pensar, para que ahora mis pensamientos sean pensamientos de pureza, de fe, de confianza, de santidad, etcétera, etcétera. Entonces, el arrepentimiento es darle la espalda al pecado, es cambiar de dirección y ahora proponerme seguir a Cristo Jesús. Dice entonces, por ejemplo, en Ruth 1:19, regresamos, Ruth 1:19, anduvieron pues ellas dos, o sea, Noemí, su nuera Ruth, hasta que llegaron. Usted tiene que llegar, tiene que regresar y una vez más plantarse, por decirlo así, en Cristo, estar en Cristo, confiar en Cristo y estar también con la familia de Dios. Belén, la casa del pan. La iglesia en cierto sentido también es la casa del pan. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos el pan que es la palabra de Dios. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también en la iglesia mora Cristo, Él es el pan de vida. Así es que si usted regresa al Señor, usted tiene que regresar también a integrarse a la iglesia cristiana, la iglesia en donde se predica fielmente de Dios la sana doctrina. Jesús nos dice, venid a mí todos los que yo os haré descansar. Y aprended de mí que soy humilde de corazón y hallaréis descanso para almas. Cuando estamos en el mundo, usted va a tener muchas cosas menos la paz de Dios, menos el descanso que Dios da, menos la certeza que Dios da, menos el gozo que Dios da, porque el mundo no da eso. El mundo da una alegría temporal, pero efímera y sucia, injusta, impía. Solamente la felicidad que Cristo da es una felicidad santa y que permanece y que es una... Así es, acciones necesitas arrepentirte de tu pecado, confesarlo a Dios y regresar a Dios, volver al Señor a esa comunión. Realmente la 10ª lección, y es la siguiente.
Dios usa a los creyentes para ser de bendición a los demás y guiarlos a la salvación y a la provisión que hay en Cristo Jesús. Repito, Dios usa a los creyentes para ser de bendición a los demás y guiarlos a la salvación, a la provisión que hay en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por ejemplo, estos personajes que vemos aquí en Ruth representan no solamente sus nombres simbolizan algo, sino también representan ciertos cuadros o figuras. Por ejemplo, Elimelech, que significa mi Dios es rey, él es una figura o cuadro o tipo de Israel en la dispersión. Cuando Israel tiene que irse, ¿verdad?, de su tierra natal y estar disperso por todo el mundo. Entonces Elimelech se va de su tierra y de todas partes del mundo, aunque ya están regresando a Israel. Ok. Su esposa representa a Israel como el remanente que regresa, porque Noemí regresó, aunque sin su esposo y sin sus 2 hijos, un remanente regresa a la tierra de Judá, a Belén. Entonces Noemí es un cuadro o figura del remanente de Israel. Por ejemplo, Orfa, que fue una de las nueras de Noemí. Orfa significa obstinada y rebelde. Eso significa a los creyentes apóstatas. Estaba con ella, pero se regresó a Moab. Ruth representa o es una figura de la iglesia auténtica, de los convertidos auténticos. Y Boaz, a quien vamos a ver más adelante, que era el pariente redentor, él representa a Jesucristo. Bueno, Ruth en este caso es una figura de la iglesia, de los cristianos que se han convertido auténticamente a Cristo. Ahora, Noemí lo que no sabía es que su bendición, porque ella, ahora sí que esta historia termina con un final feliz, ¿verdad? Pero lo que Noemí no sabía era que la bendición que Dios le iba a dar era a través de su nuera Ruth. Porque, ahora yo le voy a dejar de tarea que lea los 4 capítulos, son 4 nada más. Lea entre semanas esos 4 capítulos de Ruth, usted se va a dar cuenta que a fin de cuentas a quien Dios usa para bendecir a esta viuda, que ya no tenía nada, a esta Noemí, es Ruth. Ruth se convierte en un medio de bendición. Ahora, en este caso, mis hermanos, si usted es un creyente, una creyente en Cristo, usted está representando a Ruth. Y la pregunta es, ¿cuántas personas a su alrededor, hombres o mujeres, verdad, están como Noemí? En la desesperación, en la quiebra moral o espiritual o familiar, como quiera que sea, ¿verdad? Y están como Noemí y no saben qué hacer, pero Dios le coloca a usted como Ruth, para que usted se convierta en una bendición para con esa persona. Ruth no sabía que la provisión y la bendición de Dios vendría a través de Ruth. Eso no lo sabía Noemí. Entonces, usted representa a Ruth como cristiano. Y usted ahora es luz y sal para traer esperanza y para llevar el evangelio con aquel amigo que está sin Cristo, con aquel familiar que no conoce a Cristo y que quizás ahorita, sobre todo por esta contingencia y por este virus, quizás esta persona está en una crisis emocional, espiritual, mental, etcétera, y usted puede ser el medio que Dios use para que esa persona reciba el pan de vida, que es Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Sin duda alguna, estoy 100% seguro que usted tiene algunas Noemís a su alrededor, hombres o mujeres, adolescentes, niños, jóvenes o adultos de cualquier edad. ¿Y por qué cree que Dios le permitió a usted tener contacto con esa gente? Porque Dios quiere a través de usted guiarles a Cristo Jesús. ¿Qué hará al respecto hoy? Y si usted se ha alejado de Dios, bueno, pues vuelva hoy al camino del Señor. Oramos. Padre, te damos gracias porque la historia, nuestra historia no termina, Señor, en nuestro último fracaso, en nuestro último pecado, o en nuestro último error, o en nuestra última crisis. Ahí no termina nuestra historia, Señor, porque tú quieres darnos una historia nueva a través de la persona de Jesucristo, tu Hijo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, mi Dios, porque tú nos das una segunda oportunidad.
Gracias, Padre, porque aún permites que toquemos fondo y que lleguemos a la realidad de entender que no tenemos nada y que nuestro principal apoyo y recurso eres tú, mi Señor. Y que tú tienes el poder para levantarnos, para restaurarnos y para regresarnos, Señor, esa provisión abundante de fe, de sabiduría, de amor y aún de lo material, Señor. Gracias, Cristo, porque tú eres nuestro pan de vida. Gracias porque tú eres nuestro Redentor. Gracias porque tú eres soberano, porque estás trabajando aún usando, Señor, la adversidad y aún usando nuestras consecuencias por nuestra desobediencia. Aún eso lo estás usando, Señor, para que volvamos a ti más fuertes que nunca en ti, en Cristo. Para que, Señor, una mayor fidelidad en ti. Porque Cristo, tú eres nuestro apoyo, nuestro poder, nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor Jesús, aquí está nuestra vida. Nos arrepentimos de habernos alejado de ti, nos arrepentimos de habernos confiado en el mundo o en otras personas, pero aquí estamos, Señor, de regreso. Volvemos a casa. Tú nos recibes con tu gracia abundante y misericordia abundante. Señor, ahora permítenos que nuestra historia continúe en Cristo y se escriban, Señor, nuevas páginas de tu fidelidad, de tu victoria, de lo que tú eres, Señor, en nosotros. Y usa nuestras vidas también para que otra gente, Señor, escuche las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te pedimos todo esto y te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el miércoles a las